investigación periodística que hicimos este equipo de reporteros, estamos publicando una segunda entrega donde pues ya entre los hallazgos que encontramos pues tiene que ver con estas 13 propiedades que tiene el periodista Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México. Estas son por un valor superior a los 100 millones de pesos y pues solamente en la Ciudad de México. En este sentido, presidente, el periodista, gran periodista de guerra, Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que cuando una persona tiene la aspiración de obtener riqueza, de generar riqueza, pues tiene que buscar otra profesión, porque en el periodismo lo que indica que haya dueños de medios o directivos o opinadores o reporteros ricos significa que detrás de eso hay corrupción. Y no puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad. Hay 4 principios básicos de ética periodística que no pueden ser, que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Uno de ellos es la búsqueda de la verdad, el otro es la independencia, el otro es la responsabilidad social y el otro tiene que ver también con la honestidad. Cuando un periodista renuncia a estos principios, en realidad, a uno de estos principios, en realidad está renunciando a todos y no puede ser posible que un día seas ético y al otro día no. A veces se piensa que la corrupción en el periodismo es solo ese sobre amarillo que se entrega a los reporteros de La Fuente con dinero, con algunos cientos o tal vez miles de pesos para contribuir a la economía de los reporteros de La Fuente, que eso todavía existe, o que la corrupción tiene que ver nada más con la asignación discrecional de publicidad, sea del sector público o del sector privado, pero eso no es cierto. Hay muchas formas de corrupción en el periodismo, entre ellas, por ejemplo, el hecho de no publicar ciertas informaciones para afectar ciertos intereses o para beneficiar otros intereses. Otro tipo de corrupción es aquella que confecciona informaciones a partir de información que no es real, de información falsa o con información parcial para pretender que la población, que la opinión pública tenga una idea errónea de ciertas situaciones y con ello influir en esa opinión pública y además afectar a ciertos grupos y beneficiar a otros, sobre todo grupos de poder fáctico, de poder económico, pero también de poder político. En ese sentido, presidente, pues no puede existir ningún sector social, ¿no? En este caso, el periodismo no puede estar sustraído de la fiscalización de la sociedad, porque el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Y este derecho no es patrimonial ni de los medios de comunicación, ni de los comunicadores, ni de los periodistas, ni de los reporteros. Es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber. Y en ese sentido, presidente, preguntarle cuál es su opinión de este último punto. Pues estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Hasta la admiración por este periodista polaco, Kapuscinski, que ha escrito libros que deben de ser de lectura obligada, porque es uno de los mejores periodistas del mundo, ya fallecido, pero hizo periodismo y reportajes en África, en Irán, en América Latina, tiene libros sobre el Shah de Irán, tiene muchos libros muy buenos. A ver, ¿cuáles libros tiene? Yo he leído como 3 de él. Ébano, sí. Y ese de los cínicos no sirven para este oficio, donde habla precisamente del periodismo y de los principios éticos. Sí, sí, de primera como periodista. Nada que ver con los periodistas famosos
de los grandes periódicos mundiales o de las grandes empresas del periodismo mundial. No, pues sí tiene muchos. Sí. Pero sí es un ejemplo de periodismo. Sí. Y yo espero que, bueno, hay muchas mujeres y hombres jóvenes que están formándose y haciendo un nuevo periodismo en México. A partir de esto, no hay periodismo que trafica, negocia la libertad de expresión. Utilizan la libertad de expresión para negociar, para traficar. No usan la libertad de expresión para defender causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista, incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir de que ya lo estábamos censurando. ¿Qué lo vamos a censurar? O sea, que siga su camino. Tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso. Es el que más divisas aporta con sus hoteles, y viene de la agrícola oriental de Iztacalco. Entonces, claro que es mi amigo, pero es una gente recta, un empresario ejemplar, y empezaron a decir: ya va a comprar la W y va a correr a Loret de Mola. No, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada, y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa, igual cuando Ciro, que no salía, Gómez Leiva, yo decía: no, que salga, porque si no van a decir que nosotros estamos presionando a
el dueño, Olegario Vázquez, no es Raña, sí, Ardit, que es una buena persona también. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parecen correctas esas prácticas y que cada quien asuma su responsabilidad. Y a nosotros nos ayuda mucho en tiempos de transformación que podamos tener como adversarios a periodistas como Loret u otros, porque siempre hablo de que nuestra labor como dirigentes, de dirigente, es de concientización, es informar, es orientar, es concientizar. Acuérdense que la cuarta transformación es revolución de las conciencias, y si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con estos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, y mucha gente, muchísima, millones, se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza. Entonces, tenemos oportunidad de confrontar y decir, pues fíjate que este señor gana 3 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes creen que eso lo sabían los mexicanos? No. Estoy seguro que el 95% de los mexicanos no sabían que habían periodistas que ganaban 3 millones de pesos mensuales, y mucho menos llegan a imaginar que hay periodistas, eso sí, que actúan en Estados Unidos y en México, que ganan 15 millones de pesos mensuales. Eso la gente no lo sabía, porque eso no se comentaba. Cuando estábamos en campaña, que hablábamos del avión presidencial, y lo explicaba yo y lo describía, un avión de 5 o 7 mil millones de pesos, un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo, aquí, apenas si entra aquí, con recámara, con sala de junta, con restaurante, lujosísimo. La gente decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Increíble. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. Tiempos de mucha transformación, momentos estelares en la historia de México. Entonces, todo esto ayuda, y no es un asunto de tener enemigos, no quiero tener enemigos, no tengo ni quiero tener enemigos, pero esos son adversarios, y hasta les ofrezco disculpas, porque imagínense si esto no cambia,
que me entiendan, que comprendan que no podemos seguir igual y que defendemos millones de mexicanos el derecho a vivir en una sociedad mejor. Y eso es todo. Y también no son pocos, no es nada más Loret o Calderón, por mencionar a 2 personas, son millones, son como 25, 30 millones con pensamiento conservador, ese es mi cálculo. Son millones, y no solo en México, en todo el mundo. Estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy dominados por el pensamiento conservador. Hay una coincidencia